Gracias por haber ingresado. Recuerden que son únicamente voluntarios. Aquí no va a contar la asistencia para darle seguimiento a esto. Si no, si se les llega a cortar el internet, bueno, va a quedar grabada la clase, esta clase extra, ¿ok? Gracias por incorporarse. Estábamos en el índice, ¿ok? Estábamos seleccionando los temas y subtemas y temas de los subtemas que quiero que me aparezcan en nivel 1, nivel 2 o nivel 3, ¿ok? ¿Cómo me doy cuenta que está en nivel 1, nivel 2 o nivel 3? Repito rápidamente. Le voy a dar clic antes de la palabra y me voy a ir a agregar texto y voy a ver que está palomeado el nivel 1. Si yo le doy clic aquí en educación, antes del texto, voy a ver que está en nivel 2. Y en escuela, nivel 3. Hice lo mismo con los demás temas y subtemas que quiero que aparezcan en mi índice. Desarrollo, nivel 1. Tema, juguemos a aprender las vocales, nivel 2. Y por último, hice conclusión como nivel 1, ¿ok? Cuando yo ya tengo designados todos mis títulos y subtítulos, estoy listo para ir e insertar el índice automático en la hoja en blanco que yo designé para índice, que es esta, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a alejar un poco el zoom para que puedan visualizar cómo se inserta. Ahí está. Le voy a dar clic sobre la hoja en blanco, me voy a ir a tabla de contenido, a tomar cualquiera de los diseños que yo quiera y le voy a dar clic, por ejemplo, en esta estructura básica, le doy clic y en automático observo que no me tardé siquiera, ni yo creo que ni 10 minutos para seleccionar todos los temas y subtemas y poder crear mi índice. ¿Ok? Entonces, yo veo que aquí en el primer margen, introducción, desarrollo y conclusión me aparecieron en el nivel 1. El nivel 2 y el nivel 3 se proyectan con sangría. Nivel 2 yo seleccioné educación y seleccioné tema. Y nivel 3, escuela. ¿Ok? Y si ustedes se fijan, aquí están los números de página donde se encuentran los temas. Introducción, tema 3. Perdón, página 3. Vámonos hacia abajo. Introducción, aquí lo vemos. Página número 3. ¿Ok? Y si de repente dices, bueno, yo ya terminé mi índice, pero se me olvidó agregar información, no pasa nada. Fíjate bien. Si, por ejemplo, aquí la introducción le agregas una página más, supongamos que desarrollo ya no va a iniciar en la página 4, sino hasta la página 5, porque fui tan despistada y se me olvidó agregar más información. Entonces yo le voy a dar con el cursor hacia abajo, enter, y la página 4 me queda en blanco. Entonces yo en mi índice decía o programé que desarrollo estaba en la página 4, pero no, ahora está en la página 5. ¿Qué va a pasar? Ok, no hay problema. Me voy a ir a mi índice, le voy a dar clic para que se me active esta opción de actualizar tabla. Y me dice, Word está actualizando la tabla de contenido. Seleccione una de las opciones. Actualizar solo los números de página o quieres actualizar toda la tabla. Cuando se actualiza solo números de página es porque únicamente agregaste un párrafo más y se te movió la información y no pasa nada, ¿ok? Pero cuando agregas un tema que antes no habías contemplado en tu índice, de preferencia actualiza toda la tabla, porque si no en el índice no se va a proyectar ese nuevo tema. Entonces, yo quiero actualizar solo los números de página. Entonces, observa por favor aquí que desarrollo me tiene que aparecer ya no 4, sino 5. Y acá, obviamente 5, y acá conclusión,
en la página siguiente. Le voy a dar a aceptar. Entonces, si tú te fijas, cambió los números de página porque se actualizó. No hay necesidad de borrar, de quitar, de volver a hacer. No, únicamente actualizamos tabla. ¿Ok? Y así es como se elabora un índice automático. ¿Sí? De los que decidieron agregarse a esta clase extra, ¿tienen alguna duda de cómo hacer el índice? Si no, pues va a quedar grabado, ¿verdad? No hay problema. Hay tutoriales en YouTube también que les pueden ayudar paso a paso a desarrollar esta parte. ¿Ok? Bueno, si no hay dudas, vamos a avanzar. Fíjense bien. Nos dice después, la introducción. La introducción es un escrito informativo que brinda datos generales de un tema específico. Se incluye información sobre el autor y antecedentes generales en torno al tema. Ojo, la introducción es breve. En la introducción deben de agregarse datos generales nada más. Es como una probadita, ¿sí? O sea, es una narración por encima de todo lo que va a incluir el desarrollo. ¿Y cómo podemos iniciar una introducción? Fíjate bien. Aquí te puse yo unas frases sobre las que se puede iniciar comúnmente una introducción. Puedes empezar la presente investigación o, por ejemplo, el presente trabajo o el objetivo principal de este trabajo, o puede ser en lugar de trabajo cambiar por escrito o cambiar por investigación. Y le puse 3 puntitos porque continúa, ¿verdad? O puedes escribir, dentro de esta investigación, en primer lugar o con base a, y podemos observar que este ejemplo de introducción comienza con base a una investigación realizada dentro de las instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la introducción es breve, fíjate, es nada más este párrafo. Unos inclusive pueden ocupar una página completa, no hay necesidad de hacer más, porque acuérdate que el plato fuerte comienza en el desarrollo, donde se agregan los datos más específicos. O sea, la introducción es como que un conteo rápido, ¿verdad? Una reseña de todo lo que vamos a hablar en el desarrollo. ¿Ok? Entonces, aquí están las frases que también les voy a compartir. Les voy a compartir este documento en plataforma de clase para que no olviden cómo iniciar una introducción. ¿Ok? Bueno, después viene el desarrollo. El desarrollo obviamente ya es un escrito más descriptivo y amplio, donde se agregan todos los detalles que se vayan encontrando en torno al tema. Entonces, no hay una extensión específica para su elaboración. Yo pedí 2 hojas mínimo, ustedes pueden obviamente tomarse más espacio, ¿ok? Y el desarrollo, por lo regular, inicia directamente, voy a darle hacia abajo, con el tema principal que vayamos a investigar y seguido de la narración de todos los datos habidos y por haber que vayamos a agregar en esta parte, ¿ok? O sea, aquí es básicamente el copiado y pegado de todo lo importante que vayamos encontrando de diferentes fuentes informativas, ¿ok? Yo creo que aquí no hay pierde en cuanto al desarrollo. Me regreso y terminamos por último con la conclusión. Acuérdate que la conclusión es un argumento que marca un paso final a tu investigación. Entonces, aquí expresas lo que aprendiste, lo que consideras más importante o interesante del tema, ¿ok? Entonces, tiene sus frases también para poder iniciar a escribir una conclusión. ¿Cuáles son esas frases que puedes utilizar? Por ejemplo, llegué a la conclusión de que, y empiezas a escribir, ¿verdad? O puedes utilizar, con base a la investigación anterior, concluyo que, y aquí quiero resaltar que muchos corren
con el error o cometen el error de escribir en base a, y eso es incorrecto. O sea, es una falta ortográfica. Tiene que escribirse con base a, no en base a. Tanto de forma escrita como de forma oral se tiene que pronunciar de esa manera. Puedes también iniciar una conclusión. En resumen, concluyo que, en resumidas cuentas, concluyo que, por tanto, concluyo que, en conclusión, o por último, concluyo que, siempre tratando de agregar la palabra conclusión, concluyo, etcétera, para hacer hincapié de que estás proyectando una conclusión. ¿Ok? Entonces, la extensión es indefinida, tú puedes agregar la información que quieras en la conclusión. ¿Por qué? Porque son datos personales. Ahí únicamente va en torno a lo que aprendiste de lo que leíste. ¿Sale? ¿Alguna duda con respecto a los elementos de una investigación? Portada, índice, introducción, desarrollo y conclusión. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, maestra. ¿No? No, Bueno, maestra. vamos a seguir avanzando para no quitarles tampoco tanto tiempo. Bibliografías, webgrafías y hemerografías. Fíjate bien, son 3 elementos distintos, pero todos encaminados a un mismo objetivo, que es extraer datos importantes de lo que leemos. Las bibliografías se utilizan únicamente cuando registramos datos de libros, de artículos o de textos científicos, ¿sí? Y esto lo aplicamos cuando lo hacemos manual. Acuérdense que ya les enseñé a hacerlo automático, pero cuando lo hacemos manual, esta es la forma correcta de hacerlo. Y aquí vienen los requisitos que se necesitan. Son 7: autor, título editorial, lugar de publicación, etcétera. Tienen su orden específico. ¿Y cómo se visualizan cuando ya los proyectamos? Abajo vienen los ejemplos. Le voy a dar un poquito más de cercanía aquí a la diapositiva para que puedan ver. ¿Ok? Fíjense, el autor se escribe separando el apellido del nombre, seguido de un punto y seguido. Título, introducción a la lógica, punto. Editorial, Eudeva, punto. Lugar de publicación, Buenos Aires, punto. Número de páginas, aquí viene 456, punto. Edición y año de publicación. ¿Por qué el segundo ejemplo es más corto? Porque a veces no todos los datos de una ficha bibliográfica vienen en ese texto que leemos. Entonces, lo único que vamos a hacer es brincarnos esos datos según el orden de los requerimientos. O sea, si en ese libro que estás leyendo no viene la edición, te lo brincas y escribe número de páginas y después el año de publicación. No pasa nada. Por eso una es más extensa que la otra, porque en la segunda faltan datos que no se encuentran y suele pasar. Eso es en cuanto a la ficha bibliográfica. El registro de la webgrafía se utiliza cuando ustedes, y yo sé que la mayoría, extrae información de páginas electrónicas, es decir, de Internet. ¿Ok? Entonces, no son bibliografías, no son referencias, son webgrafías. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son sus elementos? Nada más se necesitan 4. Autor, que debe de comenzar con apellido, el título, que debe de ser, aquí viene especificado entre paréntesis en línea y entre comillas el título del documento que hayamos buscado o que hayamos investigado, la dirección electrónica y la fecha de consulta. Y aquí lo vemos en el ejemplo. La RAIN Jorge, separado de una coma, entre comillas, modernidad e identidad en América Latina, entre comillas, en línea. Dirección electrónica, hice nada más un copy-paste de X página donde encontré el documento y la fecha de publicación del día en el que ingresé a buscar ese documento. ¿Ok? Así de fácil. Tenemos la apariencia de las fichas bibliográficas y de las fichas de webgrafía. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda?
Todo está aquí. Yo creo que los ejemplos son bastante claros. Es cuestión nada más de seguir el orden y la manera en cómo deben de ser escritos. ¿No hay ninguna duda? ¿Puedo avanzar? Ya casi terminamos. Les Sí, agradezco, les agradezco este tiempo extra que me están regalando. Vámonos con las hemerografías. Las hemerografías se utilizan cuando sacamos datos de revistas o periódicos, ¿sí? Cuando sacamos de un periódico o revista, necesitamos de 5 elementos. Título, sea del periódico o de la revista, subrayado o en cursiva. Aquí está el ejemplo. Le voy a dar un poquito hacia abajo para que se visualice todo. Aquí está el ejemplo, Reforma, subrayado. Nombre del editor o director. Empezar por el nombre y especificar entre paréntesis si es director o, en este caso, editor. Alejandro Junco de la Vega, entre paréntesis, es director. Periodicidad quiere decir cada cuánto tiempo se publica. Si es todos los días, pues bueno, diario. Si es por semana, si es por quincena, si es mensual o si es anual. Lugar de edición, México, Distrito Federal. Fecha, comenzando por el día, el mes y el año. Aquí está. El ejemplo es bastante claro en ese orden. Pero a diferencia de las webgrafías o las bibliografías, donde aquí, por ejemplo, escribo los nombres de los rubros, aquí no hay necesidad de hacerlo. Aquí no se escriben porque son directos y aparte, pues el diseño es de manera horizontal, ¿verdad? Acostado, como en renglón. Aquí es enlistado. Y en las hemerografías es enlistado, pero sin necesidad de especificar título, 2 puntos, reforma, nombre del director, 2 puntos, Alejandro. No, no hay necesidad. ¿Ok? Es directo. Fíjate bien, en caso de extraer un artículo específico, es decir, dentro de la revista o del periódico, los datos cambian. Esta hemerografía es general de todo el periódico y de toda la revista. Datos que puedes encontrar en la contraportada o en la última página de la revista o periódico. Pero cuando en específico nos interesa un artículo de todo su contenido, tenemos que poner nombre del autor, empezando por apellidos separados de una coma de los nombres. Aquí está el ejemplo de abajo. Título del artículo, ponerlo entre comillas, narrativa popular. Y fíjate, si tú te fijas, lo único que se agregó fue paso 1 y paso 2, porque del paso 3 al paso 8 es lo mismo que agregamos acá anteriormente de toda la revista o el periódico. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo extraemos de ese mismo documento. ¿Ok? Creo que aquí me faltó uno que fue el número de página que abarca el artículo como elemento número 8. Aquí, por ejemplo, si en la página número 12 nos encontramos este artículo llamado Narrativa Popular, únicamente le vamos a poner aquí abajo de la fecha, ¿sí? Página 12. O si abarca varias páginas, de página 12 a página 15, ejemplo. Y es todo lo que se tiene que elaborar. ¿Ok? Pues son 3 fichas bastante usuales, muy importantes, pero cada una se utiliza en diferentes momentos y dependiendo de lo que se lee. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí o vamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario? ¿No? Bueno, vamos a avanzar que ya casi terminamos. Recomendaciones de una buena exposición. ¿Sí? Yo les prometí unos enlaces para poder retroalimentar en determinado momento si tienen la necesidad de exponer. Se los voy a publicar ahorita más de ratito. Dice, una exposición es una presentación clara y estructurada de ideas acerca de un tema determinado. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo te doy para una buena exposición oral? Primeramente, como punto número 1, debes de tener en claro de qué vas a hablar y si no conoces el tema, al momento de exponerlo, vas a titubear, te vas a poner nervioso o te vas a sentir inseguro. Entonces, es siempre preferible prepararte y, si se puede, dominar el tema para un mejor desarrollo. Número 2, elaborar un guión que puede ser en tu libreta o puede ser en ficheros.
que muchos estudiantes, obviamente cuando tenía yo las clases presenciales, optaban por la opción, porque a veces de tantas ideas que pueden venir a tu mente se te pueden olvidar esos datos importantes o a lo mejor tu tema es muy extenso y no puedes recordar todos los puntos. Entonces, los ficheros o ese guión o borrador te puede ayudar a recordar y refrescar de lo que estás hablando. Número 3, ensaya de manera individual y privada desde tu casa, desde el trabajo o donde te encuentres todo lo que vas a decir. Y entre más lo repitas y te escuches la manera en cómo lo estás diciendo, si estás utilizando el tono de voz adecuado o, o estás probablemente explicando de forma muy acelerada, etcétera, te darás cuenta para corregir posibles errores que al momento ya de estar exponiendo de una manera oficial no vas a cometer. Entonces, ensayar en voz alta te va a permitir mayor dominio y mayor seguridad. ¿Sí? 4. Hablar sin acelerar. Debes de tranquilizarte al momento de exponer para que se te puedan entender las ideas, hacer pausas cuando sea conveniente, énfasis, puedes hacer preguntas y demás. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder asimilar el hecho de que estás frente al público y los nervios o la falta de control emocional no te domine. Y por último, puedes hacer gestos obviamente apropiados y adecuados, ademanes con las manos, desplazarte de un lugar a otro dentro del salón de clase, etcétera. Eso te permitirá mayor dominio con tus receptores y podrán tomarte mayor importancia, ¿sí? Y mayor atención, ¿ok? Así es como dominas prácticamente una buena exposición oral. Cuando estamos aquí en línea y te toca exponer, pues es más fácil porque nadie te ve, únicamente te escuchamos y estamos a través de la pantalla proyectando, ¿verdad? La exposición, las diapositivas, etcétera. Pero cuando estamos ya en una situación real donde hay personas físicas, ya es diferente y es más difícil para algunos, sobre todo aquellos que no tienen buen control de sus emociones, ¿sí? Eh, Dice, Francisca, la otra semana habrá examen. No, no va a haber examen, Francisca. El examen es hasta la cuarta semana, todavía nos queda tiempo para el examen. Dice HP, y como quiera nos ponemos nerviosas. ¿Quién es HP? Y como quiera nos ponemos nerviosas, escribió en el chat. Soy Carolina, maestra. Ah, ok. Es que mira, todo depende del dominio del tema que se tenga. Si no se domina el tema a la perfección y no se utiliza esta técnica como por ejemplo hablar en voz alta, pero sobre todo romper ese miedo, esa incertidumbre de observarte a ti misma a través del espejo. Eso funciona muy bien. Son técnicas psicológicas y de motivación que están científicamente comprobadas. Ensaya enfrente de un espejo. Actúa como si estuvieras frente a tu público y vas a tomar mayor seguridad. O sea, es cuestión de asimilar la situación y creértela. Y más nosotros, bueno, yo ya tengo colmillo, ¿verdad?, en esta profesión, pero ustedes como futuros docentes necesitan dominio escénico. O sea, es obligatorio, si no, los alumnos, así sean por más pequeñitos, se los van a devorar. ¿Ok? Es cuestión de seguridad, más que nada. Bueno, ya casi terminamos. Fíjate bien, estas recomendaciones son importantes porque es al momento de estar diseñando tu exposición. Cuando es a través de papel bond, cartulina o rotafolio, yo te sugiero que hagas una letra de buen tamaño y legible. ¿Por qué? Porque como es en una hoja o en un lienzo que está retirado a la vista de los espectadores, va a ser difícil visualizar el texto. Utilizar, por favor, colores fríos para el texto, es decir, colores oscuros. Hay que saber diferenciar, estudiantes, entre los colores fríos y los colores cálidos. Los colores
cálidos, perdón, son más claros, como el rojo, el naranja, el verde limón, el verde bandera, etcétera. Los colores fríos pues vienen siendo todos los derivados, por ejemplo, del azul, en diferentes tonalidades, el café, el negro, etcétera. O sea, son colores fuertes. Entonces, yo sugiero que cuando sea mucho texto, utilizar color frío y pues diversificar para un título o un subtítulo con un color cálido, ¿por qué no? ¿Verdad? Obviamente evitando colores fluorescentes, porque van a ser difíciles de distinguir. Evitar mucho texto, ¿para qué? Para que la persona lectora no se abrume y no vea tanta letra en el papel bond, porque se vuelve una exposición aburrida. Se pueden utilizar organizadores textuales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, líneas del tiempo, dependiendo obviamente si el tema lo amerita. ¿Para qué? Para resumir la información y únicamente agregues ideas principales. Puedes agregar dibujos o imágenes impresas. Agregar siempre pie de página. Válgame Dios, aquí le puse mal, pie de página. Porque el pie de página va a servir para identificar el nombre de quien hizo la presentación o en ese caso el papel bond o la cartulina, ¿sí? Puedes agregar también el nombre de la institución, el grado académico, el turno, etcétera. O sea, datos básicos del alumno. Y por último, el lugar y la fecha, que nunca estará inapropiado, al contrario, va a dar más formalidad, ¿sí? Y por último, PowerPoint. La portada siempre debe de ser atractiva. Entre menos elementos, pero esos pocos elementos sean llamativos, captarán la atención de quien te está observando, ¿sí? El tamaño del texto obviamente varía de acuerdo a la cantidad. Yo, por ejemplo, aquí puedo variar, hacer la letra más grande o más pequeña. Va a depender de la cantidad, pero tampoco puedes agregar tanto texto en las diapositivas de PowerPoint porque aburres al alumno, ¿sí? Se puede diversificar en el tamaño y jugar con los diseños. Yo, por ejemplo, aquí en recomendaciones utilicé un tipo de letra y un tamaño específico a las que utilicé, por ejemplo, en PowerPoint o en el contenido de PowerPoint. O sea, es la maravilla de esta herramienta tecnológica que puedes variar. Ojo, según el fondo que utilices, vas a seleccionar el color del texto y eso va con la combinación de fondos fríos y fondos cálidos. No puedes elegir un fondo frío con un color de texto frío, se va a perder. Y si me han entregado mucho, por ejemplo, si el fondo es azul, a veces me quieren entregar con una letra en negra o color café, o sea, dependiendo la tonalidad, se pierde por completo, ¿sí? Puedes utilizar también los organizadores que habíamos comentado. Insertar imágenes en GIF. Las imágenes en GIF son en movimiento o las PNG sin fondo, como lo hicimos en el logotipo. Agregar animación al texto o a la diapositiva completa. Y utilizar también, ¿por qué no?, plantillas para descargar, ¿ok? Que esas son las que les voy a compartir a través de plataforma y las puedan tener ustedes de referencia, ¿ok? Bueno, hasta aquí hemos terminado el tema. ¿Alguien tiene algún comentario o duda o podemos dar por finalizada la sesión? ¿Nadie? Bueno, No, recuerden que ninguna aquí no es obligatoria la asistencia. Les agradezco de verdad que nos hayan acompañado. Aquí atiendo el chat. Maestra, ¿puede compartir por WhatsApp las diapositivas? Sí, claro que sí. Confianza, si tenemos un buen estudio del tema y dominio, exactamente, podemos tener confianza. Así es. Bien, bueno, muchísimas gracias. Voy a cerrar sesión y voy a terminar de compartirles la información debida e incluido este video, ¿de acuerdo? Nos vemos, Gracias, muchas maestra, gracias. muchas gracias. A ustedes por la paciencia. Hasta pronto. Bye. 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 Gracias, maestra. Nos vemos la siguiente semana. Bye.